A través de una charla informal vas a conocer más acerca de derechos y otros temas de interés general. Con una mirada local, Abelardo Mesa Aguerre te trae El Misionero, Derecho y algo más. El invitado del día de hoy es una figura de las ciencias sociales. Sus trabajos han un poco reeditado la historia misionera, dándole trascendencia nacional a figuras de la talla de Andrés Guacurari. Es un gusto tenerlo hoy aquí como invitado a Pablo Camogli. ¿Cómo está, Pablo? ¿Cómo está? ¿Todo bien? Muchas gracias, sí, muy bien. Muchas gracias por la invitación. Gracias a vos. Estaba viendo tus antecedentes. Sos periodista, que es un buen comienzo. Sos también licenciado en Historia y hiciste una maestría también en Historia Misionera. Sí, una maestría en Cultura Jesuítico Guaraní, que es una maestría que da la Facultad de Artes de Oberá, que es una maestría excelente para nosotros los historiadores de la provincia. Que se había hecho en una época, después se cortó, se interrumpió, bueno, ahora se volvió a abrir y aprovechamos un montón de historiadores más grandes, que ya veníamos con años de trabajo, digamos, y aprovechamos para hacerla y profundizar en muchas de las temáticas que incluso ya veníamos trabajando. Por ahí yo me especializo más en la etapa de la Revolución y de la Independencia, pero bueno, la figura de Andresito fundamentalmente tiene mucho que ver con todo ese legado jesuítico, guaraní obviamente, y en realidad, bueno, lo que nosotros planteamos un poco ahí con la gente de la maestría también es que hay una continuidad, una larga duración, ¿no? En la historia, en el sentido de larga duración, que es un poco lo que define la historia de esta región que hoy es la provincia de Misiones, donde nosotros estamos. Así que es una herramienta educativa excelente que la hemos aprovechado, te diría, buena parte de los historiadores y de estudiosos de las ciencias sociales en general de la provincia. Como especialista, a mí, por ejemplo, me encanta, pero ¿por qué es importante conocer de historia? Bueno, porque es lo que nos permite entender cómo llegamos hasta acá, digamos, ¿no? Eso es fundamental. Digamos, los procesos históricos, los procesos históricos los protagonizan los pueblos, las sociedades, los hombres, las mujeres, y son lo que nos trajeron hasta acá. Y además son muchas veces lo que nos permite entender comportamientos, situaciones, y entender el presente también para proyectar un poco el futuro. Bueno, saber qué cuestiones funcionaron y cuáles no, o qué caminos fueron correctos o cuáles no, como para, digamos, yo no creo en eso de que la historia se repite, digamos, ¿no? Yo creo que la historia siempre es única, ¿no? Sí hay cuestiones que son similares a cosas que ocurrieron en el pasado. Yo no creo que, bueno, volvemos a caer con la misma piedra, ¿no? Los procesos históricos son siempre únicos y eso es lo interesante de la historia también. Pero sí hay ciertas cuestiones que, bueno, se asemejan a situaciones similares del pasado, y esas son las enseñanzas que podemos tener para analizar la historia de los países, de las provincias, de las regiones, para entender su presente y cuál puede ser su proyección futura. Tenía un profesor, hice en su momento un posgrado de Economía y Evolución del Pensamiento Económico. Y el director nos decía siempre: ustedes quieren saber lo que va a pasar en economía, no lean los diarios, lean a los clásicos. Claro. Y hay un poco de eso, ¿no? Sí, totalmente. Bueno, yo creo que hay que leer todo en realidad, ¿no? Hay que leer un poco de todo porque, sobre todo con la información, yo soy periodista y historiador, como vos decías. El periodista es como el historiador del presente y el historiador es el periodista del pasado. Y un poco de eso, y son dos profesiones que están muy vinculadas, que tienen hasta metodologías de trabajo similares, si se quiere, en la búsqueda de la información, bueno, en la contrastación de las fuentes, ¿no? Tener varias fuentes. Por supuesto que después tienen campos de estudio específicos y características específicas, pero tienen muchas similitudes. Pero sí, en los clásicos de la historia, de la economía, de la antropología, del área que vos quieras, son la lectura básica por la que uno empieza, y después, bueno, uno se especializa en algo. Eso es el cimiento básico. Exacto, para después como progresar. todo, la filosofía, empezar por Aristóteles, Platón, el derecho lo mismo, digamos. Después, por supuesto, hay mucha literatura moderna que hay que leer, después te puede gustar más una etapa histórica o una etapa o un área del derecho o lo que sea, y te focalizás en eso, te puede gustar más un autor que otro, y está bien, pero siempre los clásicos, entre todos los rubros, son la base sobre la que uno cimenta lo que después construye. Pablo, tengo la impresión de que la historia que nos enseña a nosotros de la escuela es muy inocente, muy naif. Es decir, a ver, los vecinos del cabildo que se juntaron, repartían escarapelas, el caballo blanco de San Martín, el padre del aula. Cuando la historia no es una pintura dulce, sino que es mucho más que eso. Sí, el conflicto claro. El conflicto no está, o no estaba. Yo creo que, bueno, en los últimos años, te diría ya largos años, más de una década, 15 años, se ha empezado a rever todo ese paradigma educativo,
ha empezado a aparecer el conflicto como parte de la historia, digamos, ¿no? Es parte de la historia. Realidad misma. Porque además si no se entiende por qué tanta importancia la Revolución de Mayo si en realidad fue una reunión de vecinos, digamos, como puede ser una reunión de consorcio en un edificio, ¿no? ¿Por qué tan importante? Digamos, bueno, fue tan importante porque en realidad, bueno, hubo un conflicto, hubo tensiones, hubo grupos con intereses específicos. Hoy la historia, digamos, las currículas escolares, tanto a nivel nacional como a los niveles provinciales, que es, digamos, las que lo matizan con lo local, incorporan una visión de la historia mucho más compleja, donde aparece el conflicto, aparecen las tensiones, aparecen los grupos diferentes, aparecen las mujeres con mucho peso también en la hora de revisar el pasado, que nunca habían estado en la historia. Pero bueno, todo eso también es un diseño curricular que hay que llevar al aula y que lleva su tiempo. Las transformaciones educativas demoran mucho tiempo en materializarse, fundamentalmente porque los que tienen que aplicarlas son docentes que fueron formados en otra lógica y que en medio de su trabajo tienen que cambiar su lógica porque cambió la currícula. Y bueno, entonces el docente tiene que volver a estudiar, tiene que seguir trabajando, a veces tiene que ir con doble turno porque si no el sueldo no alcanza. Entonces es complicada toda esa transformación, pero yo creo que hay una transformación educativa, una transformación de los contenidos y sobre todo acá en Misiones. Bueno, yo estudiamos la escuela acá en Misiones, hicimos buena parte, yo por lo menos buena parte de la escuela, no toda, y nosotros no nos contaron de Andresito. A mí nunca me hablaron de Andresito en la escuela. Eso te iba a decir. Se habla mucho de la historia nacional, pero poco y nada de la historia provincial. ¿Por qué? Bueno, porque siempre históricamente las provincias, y sobre todo las provincias que éramos periféricas, adoptamos lo que venía de Buenos Aires como una palabra suprema y si bien hubo desde algunos lugares de la historiografía, pienso en don Aníbal Cambas, digamos, que fue uno de los tantos, que quizás es el más conocido, que discutió esa interpretación de la historia, intentó hacer otra, el modelo educativo fue el sarmientista, que nosotros adoptamos, copiamos en términos estructurales, pero también en términos de contenidos, y recién en los últimos 20 años en Misiones nos empezamos a preguntar ya a un nivel más general de dónde venimos, quiénes somos, cuál es nuestra historia, ¿no? Y bueno, creo que tener al prócer provincial Andrés Guacurarí Artigas es lo que terminó de incentivarnos a los misioneros como sociedad a ir en búsqueda de ese pasado. Y bueno, ello también obligó al sistema educativo a adecuarse a esta nueva realidad, en donde hay un prócer que nos habla de una historia que no es la que traen los manuales escolares de Buenos Aires. Claro. Nosotros tenemos un país que es formalmente federal, pero materialmente unitario. Hay una canción que dice que si la historia la escriben los que ganan, eso quiere decir que hay otra historia. Sí. Si la historia la escribieron los porteños, ¿quiere decir que hay otra historia? Sí, totalmente, totalmente. La historia de las provincias es la historia que nosotros estamos escribiendo, que algunas provincias la han escrito más rápido que nosotros por cuestión de sus procesos institucionales. Pienso en Salta, pienso en Córdoba, pienso en Mendoza incluso. Pero bueno, nosotros tuvimos vaivenes institucionales, perdimos el carácter de autonomía, después fuimos territorio nacional. Bueno, después recién en 1953 recuperamos el carácter de provincia. Recién en el 1983, hace muy poquito tiempo atrás, ni 40 años, alcanzamos una estabilidad institucional con la democracia y la sucesión de gobiernos, digamos. Somos una provincia joven en términos institucionales, pero con una historia muy rica, muy antigua. Y por eso recién ahora, y además tenemos toda la conformación sociocultural de esta mezcla que somos de inmigrantes, con todas sus culturas, sus tradiciones, sus propias historias que perviven todavía. Entonces recién ahora es como que tenemos, bueno, ya somos una sociedad más o menos estable, en la que podemos empezar a preguntarnos estas cuestiones. Y en la medida que empezamos a descubrir estas otras historias, obviamente que vamos a entrar en conflicto con la historia porteñocéntrica, porque en esa historia no aparecemos, no figuramos nunca, no figuramos jamás, y incluso las veces que figuramos como los bandidos de la historia, ¿no? Somos los anarquistas, somos los caudillos. Incluso Artigas apenas figura. Artigas apenas figura. Artigas fue definido por Mitre como un ser anárquico y antinacional, ¿no? Ya con lo de anárquico es una definición ideológica del carácter delictual que tiene esta figura, pero a mí lo del antinacional es más interesante todavía porque Mitre lo define a Artigas como un ser que está fuera de la nación argentina y por lo tanto es alguien al que la historiografía nacional argentina no se tiene que ocupar. O sea, lo dejó totalmente afuera de la historia argentina Artigas, independientemente de que sea una figura rioplatense en una época en la que no existía Argentina, de hecho, digamos, ¿no? Claro. Pero Mitre, con esa definición, con una sola palabrita, al definirlo como antinacional, lo dejó afuera de la historia argentina a Artigas, lo cual fue una gran pérdida para la reconstrucción del pasado nacional y para las historias
provinciales de las provincias litoraleñas, todo que litoral. nacimos como provincia de la mano de José Artigas y del ideario federal. Y además el ideario federal en la Argentina, como vos decías, somos un país federal porque lo dice el artículo 1 de la Constitución, pero somos una provincia federal porque fue Artigas el que trajo las ideas federales al ámbito rioplatense, ¿no? Y bueno, ahí hubo una manipulación de la historia por parte de Bartolomé Mitre para que ese personaje y toda su historia, por ende, queda fuera de la historia nacional. Y no solo quedó Artigas, sino que quedamos afuera todos nosotros, que éramos artiguistas en esa época, entonces nunca tuvimos historia porque Mitre había dicho que nosotros no formábamos parte de la nación. Pero aparte tu ejemplo es muy bueno, porque hablamos de Mitre, que llega hasta hoy con la fuerza de la nación. Totalmente. Sí, O sí. sea, que es mucho más que un libro de historia. No, claro, es el padre de la historiografía nacional, y bueno, se dejó un diario como La Nación de guardaespaldas, entonces Claro. siempre fue muy difícil criticarlo a Mitre. Hoy ya en términos historiográficos ya la versión liberal de la historia ya ha caído en desuso, hay muy pocos historiadores que la siguen sosteniendo, hay toda una mirada mucho más, más nueva, más moderna. Están los revisionistas, pero también hay toda una escuela de historia social de Alperindong y del Instituto Rabiniani en Buenos Aires, que es una historia que sigue siendo muy porteñocéntrica, pero que incorpora otros elementos, otros actores sociales y otros provinciales, que ha enriquecido la historia argentina, que ha dejado de ser una historia solamente de la élite liberal de Buenos Aires como la gran protagonista del pasado, pero que todavía no termina de incorporar a lo provinciano como parte del relato nacional. A mí me gusta decir que yo no hago historia local, yo no hago historia misionera. Por ahí ahora estoy más abocado a eso, pero en mis libros sobre todo, yo esto lo hablaba mucho con las editoriales, porque me decían, vos metés a Misiones en todos los libros, en todos lados. Y ustedes meten a Buenos Aires en todo. Yo digo, no, porque Misiones es importante. Lo que pasa es que yo no hago historia de Misiones, yo hago historia nacional desde Misiones, que es muy distinto. Y lo que yo creo es que seguramente la historia nacional desde Misiones no es una historia completa, es la historia nacional vista por un misionero, como la historia de Buenos Aires, la historia nacional que hace Buenos Aires tampoco es una historia completa. Lo que tenemos que hacer es que los misioneros hagan historia nacional, los jujeños hagan historia nacional, en Mendoza hagan historia nacional, en Córdoba hagan historia nacional, en Buenos Aires sigan haciendo historia nacional, y juntemos todas esas miradas en algún momento como una sumatoria, y no que nosotros en las provincias hagamos historias provinciales y que la historia nacional sea patrimonio exclusiva de Buenos Aires. Eso es un poco lo que yo he intentado romper siempre, y me parece que hay desde la producción historiográfica un cambio importante que por ahí no se ve todavía, ni en los medios de comunicación, ni en el sistema educativo, pero sí que se está viendo en la academia, lo que se denomina la academia, la producción historiográfica académica, por ejemplo, hoy en día nadie que escriba sobre la Revolución de Mayo, los procesos independentistas, los sectores populares, puede obviar la figura de Andresito. Nadie. Ningún historiador de Buenos Aires, donde sea, puede obviar la figura de Andresito. La podrá criticar, podrá decir, pero no la puede invisibilizar como ocurría antes. Bueno, eso es un logro de toda la sociedad misionera en este caso, de haber logrado instalar esta parte de la historia, no porque sea un capricho nuestro porque es misionero, sino por la importancia histórica que tuvo. Y tiene esa importancia, y digamos, estábamos tan en lo cierto en que era importante, que hoy la historiografía porteña no la puede negar y la tiene que meter en sus propios libros. Y bueno, me parece que eso es una evidencia de estas transformaciones de las que yo te estoy hablando. Si bien daría para hablar horas Sí. de Andresito, después de leer incluso tus libros, tengo la sensación de que Andresito es una figura comparable a la de Güemes, por el trabajo que cumplió, por su función, digamos, de contención. ¿Puede ser? Totalmente, sí, totalmente. Es uno de los grandes personajes del pasado. Andresito cumplió un rol fundamental conteniendo a los portugueses. Digamos, esa es otra incorporación historiográfica que venimos intentando instalar los historiadores de Misiones, desde Machón, Cantero, Poenitz, yo también, que es, digamos, la guerra de la independencia no fue una lucha contra España solamente, sino que fue una lucha contra el absolutismo que lo representaban España y Portugal en el ámbito del rioplatense. Y que aquí no hubo una guerra contra España, fue una guerra muy cortita en Montevideo, y que en realidad la lucha fue contra el imperio portugués, que quería apropiarse de todo el litoral argentino, lo que es el litoral argentino, ¿no? Y que, bueno, esa lucha la protagonizó Andresito, que fue el que custodió las fronteras hasta que pudo, igual que Artigas, y que en ese sentido cumplió un rol parecido al de Güemes, custodiando esa frontera entre el Bajo y el Alto Perú, y que esas dos luchas que realizaron Güemes y Andresito fueron estratégicamente las que le permitieron a San Martín conformar el ejército de los Andes y cruzar la cordillera de los Andes, porque sabía que tenía las espaldas custodiadas, digamos, ¿no? Entonces, en ese gran mapa geoestratégico de la época es clave el papel de Andresito con el de Artigas, ¿no?
Y cuando vos vas a Montevideo, al fuerte de Montevideo, el fuerte Artigas en el Cerrito de Montevideo, que es un lugar homenaje a José Artigas, allí está claramente el rol que desempeñaban las tropas de Andresito. Cuando ves el mapa de los distintos movimientos de Artigas, los distintos contingentes que tenía Artigas, la flecha más importante, la que designa el ejército más importante que él tenía era la de Andresito, digamos. Y esto lo dicen los historiadores uruguayos que homenajean a Artigas en el Cerrito de Montevideo. No lo dice un historiador misionero con el Andresito detrás, digamos. Pero estas cuestiones nosotros por ahí no las conocíamos, los misioneros, y las estamos empezando a conocer. Y bueno, esto es lo que estamos logrando como sociedad al empezar a preguntarnos de dónde venimos, y ahí está otra vez la pregunta del principio, ¿no? ¿Para qué nos sirve la historia? Bueno, para esto, para conocer de dónde venimos. Hablamos de la forma en que se ignoró a las provincias, a Misiones en particular, hablamos de lo mal que se trató a Artigas. ¿Qué otras, te pido que sea sucinto porque si no podíamos estar toda la tarde, pero qué otras incongruencias fuertes detectás vos hoy que hace algunos años atrás, hace 20 o 30 o 40 años atrás, eran verdades absolutas? No, bueno, el rol de la mujer me parece que fue invisibilizado y hoy se ha recuperado muchísimo, incluso en todo lo que es... Yo trabajo mucho en la elaboración de manuales escolares y digamos hay toda una bajada de línea en ese sentido de incorporar a la mujer como parte de los procesos históricos sociales, como parte fundamental de los procesos históricos sociales, digamos, ¿no? Entonces, bueno, toda la mujer de los pueblos originarios, la mujer en la época de la Revolución y de la Independencia, no hay fuentes, no aparecen en las fuentes, bueno, hay que buscarlas, digamos, y yo soy de los que cree que si digamos, no tenemos un documento que nos diga que pasó tal cosa, no quiere decir que los hechos no hayan ocurrido, digamos. Quiere decir que nos falta el documento en realidad, digamos, ¿no? Entonces, digamos, no tenemos el acta de nacimiento de Andresito, pero Andresito nació, no necesitamos el acta para saber que nació, digamos. Entonces, ese es muchas veces fue un limitante esa cuestión de, bueno, no tenemos los documentos. Con las mujeres nos pasa mucho eso, no tenemos documentos que nos hablen de las mujeres, pero ocuparon un lugar. Entonces, por ahí, a través de distintos datos, distintas referencias, nosotros podemos reconstruir el rol que tuvo la mujer en los procesos históricos. Me parece que ese es uno de los grandes cambios que hay, o que ha habido en los últimos años. Y otra de las cuestiones que yo discuto mucho de mi postura historiográfica, es esa idea de que la revolución y la independencia es hija de la Revolución Francesa y que digamos, el proceso revolucionario en América nace como una consecuencia de las revoluciones en Europa. Yo digo que en realidad la revolución anida en el pueblo americano, está en Tupac Amaru, en todo ese programa político que plantea Tupac Amaru en la región andina, que es un programa político muy similar al que después van a tener los revolucionarios de Mayo, que es la independencia, igualdad y libertad, básicamente. Y va a estar representado en las guerras guaraníticas, acá en esta región de las Misiones, en 1750, cuando los guaraníes se levantan contra la decisión del rey de España, del que firmó el Tratado de Permuta, por el que cambió los 7 pueblos orientales por Colonia del Sacramento. Los guaraníes rechazan eso porque le dicen que esas tierras son de ellos, y en realidad lo que están haciendo es declararse independientes, porque están desconociendo la autoridad del rey. Después fueron derrotados, igual que Tupac Amaru, pero que hayan sido derrotados no quiere decir que esa parte de la historia no haya existido. Y justamente los pueblos originarios, que eran la mayoría en términos poblacionales en esa época, van a ser grandes protagonistas de la lucha revolucionaria e independentista. Y en realidad la élite ilustrada es la última en plegarse al proceso revolucionario. Lo va a hacer cuando la monarquía española se caiga y si ellos entiendan que tienen que ponerse al frente del proceso, o si no el proceso los va a pasar por arriba. O sea, es que antes de entrevistarte a vos, estuvimos con Mariano Antón, un crack Mariano, y con él hablábamos que el argentino ama el eurocentrismo. Es mucho más cool decir que venimos de la Revolución Francesa que decir que venimos de un peruano, entre comillas, digamos. Sí, totalmente, claro. Siempre fue así, siempre fue así. La élite ilustrada en la historia argentina instaló eso porque, bueno, ellos querían copiar a Francia, querían copiar a Inglaterra, querían copiar la cultura europea, porque siempre denostaron la cultura autóctona, sin entender que la Argentina y que Latinoamérica en general somos mestizos. Somos el resultado de un gran mestizaje, digamos. Un mestizaje que no solo es entre los pueblos originarios y los españoles, un mestizaje que es mucho más amplio, y acá en Misiones podemos dar fe de ello. Somos una mezcla enorme de culturas, y en realidad eso que antes se veía como algo que nos debilitaba, porque nos debilitaba culturalmente, en realidad yo creo que es todo lo contrario, nos potencia, porque nosotros tenemos muchas más herramientas para analizar la realidad que si tenemos una sola forma de pensar. Nosotros hay un problema y tenemos
la manera de pensar de los suecos, de los franceses, de los italianos, de los españoles, de los brasileños, de los paraguayos, de los rosarinos, que están todos acá y que nos enriquece la manera de ver al mundo que nos rodea. Entonces, esa diversidad hoy nos enriquece y en realidad eso es lo que somos como pueblo. Somos un gran mestizaje que no solo es originario y español, sino que es mucho más amplio y mucho más diverso y que es una herramienta a nuestro favor que tenemos que aprovecharla y sacarle el jugo. Pablo, viendo las calles que tenemos en Posadas, incluso el nombre de la capital, que después te voy a pedir que te adentres en eso, yo noto cierta incongruencia. Creo que a vos te leí en algún momento decir que es un panteón unitario. Tenemos a Mitre, tenemos al primer dictador, que es Lavalle, con una de las avenidas más largas de la ciudad. Un tipo que mató fusiló a un gobernador sin ningún dictador. Sin nada, sin ningún juicio, nada. Lo capturó y lo fusiló. Y nosotros lo que hacemos es darle el nombre de una avenida. Sí, bueno, por eso... Deberíamos al menos discutir esa cuestión, sí, ¿no? yo es un tema que a mí me apasiona, el de los espacios públicos, la denominación de los espacios públicos, es algo que siempre me interesó. Digamos, la denominación de los espacios públicos de Posadas fundamentalmente responde a una lógica que fue la de comienzo del siglo XX, cuando se diseñó la ciudad de Posadas. Ahora justo se cumple la semana que viene 150 años de la creación del Honorable Consejo Deliberante de la ciudad de Posadas, que nació con la ciudad de Posadas. Y la denominación de las calles céntricas se hace a fines del siglo XIX, principios del siglo XX, con una lógica que era la lógica de la historia liberal porteñocéntrica que nosotros compramos sin ningún cuestionamiento. Era la mentalidad de la época, de la élite dirigente de Posadas en ese momento, era lo que el sistema educativo le enseñaba a nuestras escuelas, a nuestros chicos, y tiene lógica que en esa época la sociedad posadeña le pusiera esos nombres a esos espacios públicos. Lo que yo planteo es que con ese mismo criterio, con que aquella sociedad se apropió del espacio público y la denominó con un nombre que los representaba a ellos, porque evidentemente Rivadavia los representaba, Lavalle los representaba, Roca los representaba, Mitre los representaba. Con la misma lógica nosotros hoy en día, en el siglo XXI, como misioneros, también tenemos el mismo derecho a denominar a los espacios públicos con nombres que nos representen a nosotros y a nuestra forma de entender al mundo desde nuestra realidad y desde nuestro presente. Y en ese sentido, bueno, yo soy pregonero permanente del cambio de algunas denominaciones, por ejemplo de la avenida Mitre. Que ahora ya no, pero antes desembocaba Paraguay encima. Directamente desembocaba en el puente. Era humor negro. Era tremendo, sí, era una afrenta, porque es como que yo siempre dije, como que crucemos al otro lado y le pongan Margaret Thatcher a la avenida que nos recibe. Claro. ¿Cómo nos sentiríamos como argentinos? Sí. Bueno, es lo mismo que pasa para los paraguayos cuando cruzan de este lado. Pero bueno, Mitre, Sarmiento, Rivadavia. Sarmiento decía que cuando empieza el guaraní termina la civilización. Entonces yo el padre del aula. El padre del aula. Entonces, yo siempre digo, si Sarmiento y Andresito estuvieran juntos, Sarmiento lo mandaría a matar a Andresito. Entonces no podemos tener de héroe a Andresito y que el referente educativo en la provincia sea Sarmiento, porque porque no le permite a los chicos entender la historia. Yo no te digo que, bueno, bajemos los cuadros de Sarmiento y visibilicemos, no, cancelémoslo. No, hablemos de Sarmiento. Charlémoslo, claro. Y dejemos de homenajearlo sobre todo, y fundamentalmente que no sea ese el referente del aula, un ser que fue tan violento en sus opiniones, en sus acciones, que creía que tenía derecho a masacrar a los que pensaban distinto a él, a los pueblos originarios, a los gauchos, a los paraguayos, digamos. Me parece que es un personaje muy tremendo de la historia, un ser siniestro de la historia argentina, que no puede ser el referente del aula. Si les gusta Sarmiento, lo quieren seguir defendiéndolo, homenajeándolo, háganlo, pero que no sea ese el referente del aula, porque ¿cómo yo le explico a mi hijo quién es Sarmiento el 11 de septiembre? ¿Qué le digo? Mirá, Sarmiento mandó a matar a un montón de gente, instaló campamento de tortura en La Rioja, mandó matar al Chacho Peñalosa cuando ya se había rendido, opinaba esto de los guaraníes, digamos. ¿Cómo explicamos esa incongruencia? O al menos contarlo para que después saquen sus conclusiones. Yo una vez tuve un debate ahí en la escuela con mi hijo más grande, cuando fue el acto Sarmiento, que le obligaban a cantar la canción a Sarmiento, y yo le dije a la maestra, le digo, mire, yo no quiero que mi hijo cante a Sarmiento, pero como por ahí no tengo razón, hagamos una cosa, yo le propongo, canten la canción de Sarmiento, pero también canten la marcha, la chacarera del Chacho, la samba del Chacho, dedicada al Chacho Peñalosa, que fue el tipo al que Sarmiento mandó matar cuando ya se había rendido, a un general de la nación. Porque no es que el Chacho Peñalosa era un general de la nación argentina al que Sarmiento mandó matar cuando ya se había rendido, entregado, desarmado, lo mataron en la puerta de la casa. Bueno, que canten las dos canciones los chicos. Entonces de esa manera fomentamos el pensamiento crítico en los chicos
y dejamos de homenajear solo a una parte de la historia, porque la historia se escribe de las dos partes, por lo menos. Pero bueno, son debates que hay que seguir dando. Yo creo que solo la sociedad misionera va a ir entendiendo que hay cosas que se tienen que modificar, digamos. Sí, la sociedad argentina en su conjunto. La Hay sociedad mucho por argentina, charlarlo. Por supuesto, bueno, yo aspiro que por lo menos los misioneros... Que no es poca cosa. Es inconcebible que Posadas no tenga una de sus calles principales que se llame Artigas. Es inconcebible. Artigas fue el primer político del rioplatense que reconoció el derecho de Misiones a gobernarse por sí mismo. Primero fueron los jesuitas y después fue Artigas. Y Posadas no tiene una sola calle importante, una avenida céntrica. Para mí debería ser la avenida más importante. La ciudad se debería llamar Artigas, pero bueno, no importa. Es más complicado cambiarle el nombre. Pongámosle otro. Bueno, contanos acerca del nombre entonces. ¿Por qué nos llamamos? Bueno, ¿por qué se llama Posadas? Lo de Posadas es extraordinario, porque se llama Posadas por Gervasio Posadas, Director. Antonio Gervasio Posadas, que fue director supremo en 1814, que fue el que le puso precio, declaró traidor a la patria Artigas, le puso precio a su cabeza y además creó la provincia de Corrientes y el decreto de creación le otorgó los derechos jurisdiccionales sobre la provincia de Misiones. O sea que Posadas fue el que cercenó el derecho de Misiones a gobernarse por sí mismo, algo que Artigas por supuesto rechazó, y en respuesta a ello designó a Andresito como comandante general de Misiones para que venga a ejercer efectivamente el cargo, y además el nombre de Posadas se lo pone Corrientes, la legislatura correntina, a la ciudad que se llamaba Trinchera de San José, antes de entregarla para que sea capital del territorio nacional de Misiones cuando se crea el territorio. Cuando se crea el territorio, en 1881, la capital fue Corpus Christi, que en aquel momento se denominó San Martín, Ciudad de San Martín. Rudecindo Roca, el primer gobernador, hermano del presidente Julio Argentino Roca, no le parecía adecuado a Corpus por la logística, por el transporte, por un montón de cuestiones, y él recomendaba que se traslade a Trinchera de San José. Cuando le piden a Corrientes que ceda Trinchera, no le piden, le exigen, le dicen a Corrientes, tenés que ceder Trinchera de San José, la legislatura correntina le cambia el nombre y le ponen Posadas. Como una manera de recordarle por siempre a Misiones, mojarte la oreja un poco, que ese territorio le pertenece a Corrientes. Incluso hoy en día los correntinos siguen protestando porque dicen que Misiones les pertenece a ellos, digamos, es una historia que para ellos no ha terminado, no se ha saldado. Y bueno, pero nosotros los misioneros tenemos que conocer esta historia y en algún momento, solo, creo yo, la sociedad va a decir, che, esta ciudad no se puede llamar Posadas, tiene que tener otro nombre. Pongámosle Finito Germán, no sé, Alelíes, no importa, o Tucanes, lo que ustedes quieran. Yo no digo pongámosle otro, no quiero poner ningún nombre, digo, Posadas no me parece el más adecuado. A ver, no vas a imponerlo, pero tenés autoridad para opinar. Si te pido un top 5, sabemos que Artigas está en el puesto número 1. ¿Qué otros nombres podemos complementar para calles de la ciudad de Posadas, por ejemplo? No, bueno, hay de todas las épocas, que yo creo que hay... Hágame el top 5. Mirá, bueno, Artigas seguro, 1 seguro. Finito Germán es el 2 para mí. Grande. Finito Germán es un... Grande en todo sentido. No, Finito Germán es una cosa extraordinaria. Bueno, hace poco, hace un mes atrás estuvimos con García Coni haciendo una entrevista, claro, y él lo nombraba como el más grande. No, para mí te digo, al lado de la estatua Andresito hay que hacer una de Finito Germán, tamaño natural, y le va a quedar al lado, le va a quedar ahí nomás. No, para mí Finito es un genio, aparte un tipo maravilloso. Yo lo quiero mucho a Finito, lo admiro mucho. Es un prócer que tenemos combinando con nosotros. Hay un video en el cual Manu Ginóbili lo ve a Finito, deja todo y va a saludarlos, claro, hermosos. Es que es una gloria. Nosotros los misioneros, claro, porque lo tenemos acá caminando por la Posada, entonces lo vemos todos los días. Finito cómo va y creemos que, bueno, claro, pero es un prócer muy importante el deporte. Para mí Finito es uno de los grandes de la provincia, de la historia, sin lugar a dudas. Después, bueno, hay muchos de aquella época que acompañaron a Andresito, Ignacio Mbaibé, Matías Abucú, Pedro Campbell. Bueno, yo me centro mucho en esa época porque es la que Miguel Chepollá, que es la que yo más estudié, digamos, ¿no? Toda esa etapa histórica. Hay varios jesuitas que podríamos recordar, Buenaventura Suárez, que bueno, tiene el nombre ahí en el Centro Astronómico, en el Parque del Conocimiento. Después hay muchos artistas que podrían, Ramón Ayala me parece que podría tener el nombre de una calle tranquilamente, Manuel Antonio Ramírez, que bueno, tiene el anfiteatro. Misiones tiene muchos personajes incluso Clotilde González de Fernández Ramos, una mujer que debería tener una calle.
Yo vengo impugnando hace tiempo para que el Día del Maestro Misionero sea en honor a Clotilde González de Fernández Ramos y no a Sarmiento. Digamos que en Misiones el Día del Maestro se festeje en otra fecha distinta, que el 11 de septiembre quede como un feriado turístico, pero que el Día del Maestro se festeje en otra fecha y que tenga que ver con una protagonista de nuestra provincia, digamos. Hay muchos nombres, ahí ya te nombré como a 10, fácil. No, se me ocurre Ramón Ayala. Bueno, por eso, Ramón Ayala, sin lugar a dudas, ¿viste? Bueno, Tito Cucharoni, para seguir con el deporte, que es un rubro también. El mismo García Coni, que es una institución en la provincia. 50 y pico años con su programa, una cosa extraordinaria. Y además, porque bueno, también yo soy de los que cree que a la gente hay que homenajearla en vida, si es posible, ¿viste? Totalmente. No hay que esperar a que se muera para homenajearla. Y después, no sé, Aníbal Cambas, bueno, tiene un museo Aníbal Cambas, pero podría tener una calle tranquilamente Aníbal Cambas, porque o Jorge Machón, que es el tipo que más documentos ha encontrado sobre Andresito, digamos, un historiador impresionante. Hay muchos, hay muchos. Hablamos hace un rato de las editoriales, de los documentos históricos que hay y que no hay. Contanos un poco cómo es el proceso de escritura de un libro, porque no es un trabajo que se haga en 2 semanas, me imagino. No, yo no, por lo general me lleva un año, un poquito más de tiempo. Por lo general siempre son temas que yo ya vengo trabajando, ¿no? Sí. Difícilmente arranque de cero. Pero bueno, lo que yo hago, lo primero que hago es leer la bibliografía disponible y los documentos que hay, que es, digamos, serán 3, 4 meses de lectura, y ir sacando apuntes de todo eso, que voy sacando los apuntes en un archivo Word, digamos, donde voy también ordenando un poco ya los temas. Lo que lees en el libro lo voy transcribiendo, voy transcribiendo. Yo por lo general lo primero que hago con el libro, ya me imagino la estructura del libro, incluso con el índice de los distintos temas, por dónde va, entonces yo ya voy ordenando, mientras voy sacando cosas, voy metiendo esas citas en los lugares en donde irían. Es como un proyecto de tesis, digamos, al cual eso, sí, es más o menos lo mismo, es más o menos lo mismo, por lo menos en la forma en que yo escribo, porque siempre mis libros, si bien fueron de difusión y no tienen un formato de tesis en cuanto a las citas y todo al pie, la metodología de trabajo para mí es la misma, digamos, y bueno, y después empiezo a escribir por capítulo, con todo, digamos, toda la cita, los datos que saqué de ese capítulo, los llevo a un archivo específico y empiezo a escribir, a ordenar. Pero esos capítulos ya tienen algo de contenido. Ya tienen mucho contenido. Todo lo que después, por supuesto, voy a buscar otros datos cuando me falta algo, necesito, pero ya tengo mucho de la estructura del capítulo, ya la tengo con ese primer repaso que hago de documentación y de libros, muchos papers, ¿viste? Ahora hay muchos papers, por suerte, y son accesibles. Hay muchos libros escaneados también, entonces eso facilita mucho, muchos documentos escaneados. ¿Cuáles son tus principales fuentes de información? Bueno, para esta época, de Andresito y Artigas son el archivo Artigas, que son 40 tomos, que están todos escaneados en PDF. El archivo Mitre también, que hay muchas cosas escaneadas, que también lo uso mucho, y la Biblioteca de Mayo, que son varios tomos, hay algunos específicos de la época de la Revolución de la Independencia, yo tengo los tomos específicos en mi casa, yo tengo algunos libros de documentos que fui heredando por tíos y mi padre, qué sé yo, que los he usado mucho, y después, como te digo, por suerte en los últimos años se ha digitalizado muchos reservorios y eso nos facilita mucho el trabajo, porque si no es imposible para nosotros desde acá, para ir a alguien que tiene una beca de CONICET y parte de la beca, si ir a investigar, se puede ir 3 meses a Buenos Aires, pero bueno, yo no lo puedo hacer, entonces tener eso en mi casa, en la computadora, es mucho más fácil. No sé preguntarte cuáles son tus libros favoritos o cuáles recomendás, libros de historia, ¿no? A la gente que le gusta la historia, que vos decís, estos 2 o 3 libros no pueden faltar. Y yo el libro que me abrió mucho la cabeza es el de No me digas los 40 tomos de... No, bueno, están buenos, están buenos. Los 8 tomos de Otero, de la biografía de San Martín de 8 tomos de Otero. A mí el libro que me abrió mucho la cabeza, aparte yo estudié con Norberto Galasso, fue la biografía sobre San Martín, Seamos Libres, que escribió Norberto Galasso, que debe ser del año 2000, por ahí. Es un libro extraordinario, a mí me abrió mucho la cabeza para pensar desde otro lugar en los procesos históricos. Yo estudié con Galasso cuando vivía en Buenos Aires y estudiaba periodismo, entonces aprendí mucho con él de joven. Ese es un libro que siempre lo recomiendo a todos que quieren leer sobre San Martín o sobre esta época. Después, bueno, hay un libro que es sobre los 70,
en la década del 70, que no tiene nada que ver, pero que es un libro hermosísimo por lo bien que está escrito, que es de Federico Lorenz, que se dice Cenizas te tocaron al caer, que es sobre una militante de Montoneros que es la que organiza el atentado al jefe de la policía en Buenos Aires. Una chica de Montoneros, una jovencita, que era compañera de colegio de la hija del jefe de la policía de Buenos Aires, y es la que pasa la información, digamos, a Montoneros y que le terminan haciendo un atentado y matándolo al jefe de policía en Buenos Aires. Un caso muy famoso. Ella después, por supuesto, perseguida, la terminan matando en la represión. Pero bueno, Federico Lorenz escribe muy bien, es un libro que a mí me encantó leer y que lo recomendé mucho, y toda la gente que lo ha leído le ha gustado mucho. Yo leo mucho de los 70 también, no escribí nada, escribí sobre la guerra de Malvinas, pero bueno, no es sobre los 70 específicamente, y es una etapa que me gusta mucho y ese es un libro muy, muy lindo, muy interesante. Y después hay, bueno, depende también de qué le gusta a cada uno. Hay un libro sobre los sectores populares que escribió Di Meglio, hay varios libros que tiene que son muy, muy interesantes. La biografía de Urquiza que escribió Hernán Brienza es muy, muy buena, porque bueno, Urquiza es un personaje complicado de entender y de ubicar, y él lo explica muy bien, así que bueno, por ese lado te tiro algunos de distintas épocas históricas por lo menos. Está bueno, seguramente algunos estudiantes de historia también van a ver la entrevista, así que ahí les diste los orientaste un poquito. Igual siempre los que quieran consultarme, me consultan mucho, a veces por Facebook, en las redes sociales, por Instagram o Twitter. Che, ¿qué puedo leer de tal tema? Hay bibliografía, me pueden consultar porque está bueno. Te veo muy activo en Twitter. Sí, soy muy activo, a veces tengo que controlarme un poco, pero me cuesta. Lo he visto también. Me enojo mucho, porque, bueno, lo que hablábamos al principio, ¿no? Esto de para qué sirve la historia. Yo creo que estamos en un momento en el que estamos viendo cosas que en el pasado condujeron a la humanidad a un lugar muy feo, y me parece que se han naturalizado ciertas conductas de distintos sectores de la sociedad argentina, pero a nivel mundial, que a mí me asustan un poco, me preocupan bastante, ¿no? Digo, podemos tener diferencias, podemos discutir, debatir, enojarnos, pero bueno, hay cosas que me parece están conduciendo hacia un discurso de odio muy peligroso. Nunca fue bueno para la humanidad eso, siempre terminó mal. Creo que lo estamos viendo con la guerra esta, que supuestamente iba a durar un tiempito y no termina nunca más, porque cada vez es peor y cuando tenemos esto, Estados Unidos manda no sé qué a Taiwán y le mete el dedo en la llaga a China y está todo así, ¿no? Yo creo que estamos viendo un momento muy feo, ¿no? Y bueno, Twitter es un poco Twitter se presta para enojarse, para calentarse, para discutir, para... Sí, es una red muy especial. Y viste, bueno, entonces me cuesta quedarme callado, digamos. Tengo un tuit ahora en mente, no importa cuál. Me cuesta quedarme callado, pero no importa. Si pensamos en la historia argentina, es muy fácil hacer una línea cronológica. A ver, si querés arrancamos en 1492 con el descubrimiento de América, dicho claramente entre comillas. No sé, invasiones inglesas, Revolución de Mayo, Declaración de la Independencia, Guerra Unitarios Federales y podemos seguir. Si te pido que me hagas una línea cronológica de la historia de Misiones, a grandes rasgos, ¿cómo la dibujarías? Nosotros la solemos dividir, digo nosotros porque es un consenso medio que tenemos los historiadores locales. Hay una etapa guaranítica, una etapa jesuítico-guaranítica, una etapa netamente hispana, que es desde la expulsión de los jesuitas hasta 1810, de 1767 a 1810. Después está la época de la provincia federal de Misiones, que es la época de Andresito, que podría arrancar en el 10 con el paso de Belgrano, digamos, esas primeras experiencias revolucionarias, hasta el 20 y pico. Tenemos una etapa correntino-paraguayo, que va desde esa época de 1830 hasta 1881 con la creación del Territorio Nacional de Misiones, con una presencia paraguaya hasta la guerra de la Triple Alianza en Posadas, toda esta zona, digamos, en Trinchera de San José y toda esta zona, y Corrientes ocupando lo que sería el departamento Concepción. Después Corrientes ocupa también lo que sería el departamento Candelaria, hasta 1881, que es la época del Territorio Nacional de Misiones, hasta 1953, y de 53 para acá la provincia de Misiones. Esos serían los grandes periodos históricos de este territorio, de esta región que hoy es la provincia de Misiones. Siempre tenemos que entender que, digamos, cuando hablamos de Misiones, hablamos de una región. Es muy difícil hablar de lo que hoy es la provincia de Misiones, porque es una división territorial muy artificial,
y que incluso ni siquiera en términos socioculturales es real, porque nosotros tenemos el Paraguay, tenemos un vínculo permanente, en la costa del Uruguay hablan portuñol, y la cosa brasilera está muy... Somos quizá mucho más parecidos al gaullo y al paraguayo que no sé, que al salteño o al chubutense. Totalmente. Sí, total, como el jujeño es mucho más parecido a lo que es la cultura boliviana que a un chubutense, digamos. O un porteño. O un porteño, digamos, por supuesto. Entonces, bueno, siempre haciendo esa salvedad, ¿no? Cuando hablamos de Misiones, hablamos de una región que puede ser la región paranaense, la región guaranítica, la región de las Misiones, como le querramos llamar, pero es un espacio más amplio, ¿no? Y los límites son los límites políticos. ¿A partir de qué momento un hecho pasa a ser historia? Y desde que se produce. Cuando se produce ya es historia. Esta charla termina y va a ser parte de la historia, tuya y mía. Ya está. Es historia. Yo no creo que tienen que pasar 10 años, 15 años para estudiar un hecho histórico. Vos podés estudiar, no sé, el acuerdo con el Fondo Monetario, ya lo podés estudiar en términos históricos, si querés, por decirte algo. Claro, el tema es que si lo haces cuando termina, pareciera más un hecho periodístico que... Bueno, pero ahí va en la metodología con que vos lo analices, digamos. O sea, vos si sos... Que son muy parecidas. Tienen semejanza, pero también tienen diferencias, digamos. Si vos lo vas a hacer en términos históricos, tenés que buscar antecedentes históricos, tenés que buscar hechos similares en el pasado con los que se puedan vincular. Vas a utilizar por ahí más fuentes y menos entrevistas. En cambio, si es más periodístico, por ahí vos vas a enfocarte más en el presente específicamente, vas a pensar más en las consecuencias, en lo que puede pasar. En cambio, por ahí en la historia vos haces un balance o una retrospectiva de cómo llegaste a ese momento que vos estás estudiando y qué pasó en ese momento. Y bueno, ahí cerró tu investigación. El periodista como que deja más abierta la cuestión de la proyección a futuro, ¿no? Una cosa más como que el tema sigue vigente, ¿no? Como que el periodismo deja más vigente, me parece, los temas, y la historia trata de analizarle ese hecho histórico de una forma más cerrada, dar una interpretación de la historia y con todas fuentes que lo vinculen con hechos del pasado muchas veces, ¿no? Como bueno, este hecho es producto de todo este proceso histórico, ¿no? Y el periodista por ahí va a partir de ese hecho, lo analiza muchas veces para adelante, ¿no? Del hecho para adelante la historia va muchas veces más del hecho para atrás. Por más que también el periodista a veces, busca algún antecedente, pero me parece que la diferencia es un poco esa, ¿no? El historiador va del hecho para atrás y el periodista suele ir del hecho para adelante. Clarísimo, clarísimo. De un tiempo para acá, no sé si es reciente el concepto, pero se hizo fuerte en los últimos años, es la idea de misionerismo. ¿Qué es el misionerismo? El misionerismo es la forma de entendernos los misioneros en el mundo, en el contexto en el que vivimos, digamos. Eso es el misionerismo, es la forma en que tenemos de interpretar el mundo que nos rodea. Me parece que eso es el misionerismo. Es un término que tiene también un uso político, obviamente, sí. Pero que, digamos, que Andresito, la ideología de Andresito, que era el federalismo guaranítico, que es porque no era un federalismo liberal ni artiguista estrictamente, sino que era un federalismo propio, con características propias, era un misionerismo. Para mí el misionerismo es la forma en que los habitantes de esta región se pensaron a sí mismos en relación a su contexto. De ahí surgieron las misiones jesuíticas, de ahí surgió la adhesión de los guaraníes al federalismo, de ahí surgió la lucha por la provincialización, entendiéndola como un derecho, y de ahí surge lo que está pasando en la sociedad misionera, que es el fruto de todo este mestizaje del que hablamos anteriormente y que hace un tiempo ha dicho, bueno, ¿nosotros quiénes somos? ¿De dónde venimos? Y bueno, todo eso ha generado, en términos institucionales, en términos políticos, pero también en términos sociales, una idea de que, bueno, nosotros tenemos una identidad propia, una historia propia, y que nos sentimos orgullosos también de esa identidad, de esa historia. A uno le dirán misionerista, a otro le dirán misionero y guaraní. Bueno, el misionerismo es lo que se ha instalado, digamos, como concepto, pero me parece que es eso, es la forma en la que los misioneros nos autopercibimos en el mundo que nos rodea, y a partir de ahí empezamos a buscar respuestas a los problemas que tenemos. Clarísimo. Como para ir cerrando, si nos alejáramos un poco y viéramos nuestra realidad hoy en día, vos hablabas de la crispación mundial con la guerra, que por el momento es regional, pero amenaza con ser mundial. Hablamos también de un paradigma de derechos humanos que se ha hecho muy fuerte en los últimos tiempos. En la provincia de Misiones
son los tiempos de Yacyretá, los tiempos de un partido político muy fuerte. Si tuvieras que alejarte imaginariamente, decir en qué momento de la historia estamos. Bueno, yo creo que es un momento interesante para la historia de Misiones, porque digamos, me parece que por primera vez en la historia Misiones tiene conciencia de sí misma y puede desarrollar. Quizás en la época de las misiones jesuíticas pasó algo así, digamos, ¿no? Salvando la distancia, sí, la diferencia, digamos, digo en términos de proceso histórico, ¿no? Me parece que la primera vez que los misioneros, o buena parte de los misioneros, tenemos una idea de qué somos y tratamos de plasmar eso en la realidad, ¿no? O sea, yo me fui hace 30 años de misiones porque no quería vivir acá, digamos, y volví porque dije, este lugar es espectacular para vivir, y ahora no me iría de acá ni loco porque, digamos, ha cambiado enormemente la provincia. Mi hijo va a una escuela pública que es la secundaria de innovación, que es extraordinaria, que no hay otra en el país. Yo hablo con mis amigos del otro lado de la Argentina y no existe esa escuela. Entonces quieren venir a traer a sus hijos acá. Le digo, no, quédense allá, quédense en Buenos Aires, vayan allá. Están pasando cosas que son únicas, extraordinarias en la provincia. Faltan un montón de cosas, hay un montón de problemas, por supuesto. Hay cuestiones que se pueden resolver, otras que no se pueden resolver porque no dependen de nosotros, dependen del vínculo con la nación. Hoy me parece que Misiones tiene una conciencia del derecho a la autonomía que es muy fuerte, la cuestión de la disputa por los recursos con la nación. Entonces me parece que estamos en un momento de la historia muy interesante. En términos historiográficos es interesantísimo, porque estamos reescribiendo la historia de la provincia. Sí. Pero me parece que en términos sociales, políticos, culturales es muy interesante porque es, como pasó en la época de las misiones jesuíticas, el momento en la historia en el que nosotros teníamos conciencia de lo que queríamos ser y podíamos realizarlo. En la época de Andresito era consciente de lo que quería hacer, pero no pudo realizarlo. En la época de la provincialización, en la década del 10, del 20, sabían lo que querían hacer, pero no podían realizarlo. Cuando se hace la provincia de Misiones en el 53, se sanciona la primera constitución de la provincia en el 54, sabían lo que querían hacer, pero no lo pudieron hacer porque vinieron los golpes de Estado hasta el 83, digamos. Y después del 83 para acá, bueno, el país fue un caos, toda la década del 90, terminó explotado en el 2001, digamos, no había forma de tener un proyecto de nada. Me parece que de 2003 para acá, a nivel provincia, hemos logrado eso. Sabemos lo que queremos ser o tenemos idea de cuál es nuestra identidad y lo estamos plasmando en la práctica. A mí me gustaría ir más rápido, me gustaría hacer un montón de otras cosas. Bueno, por supuesto que tengo críticas, pero bueno, yo no soy el que la ciudadanía elige democráticamente tampoco para tomar decisiones. Entonces, bueno, yo estoy muy feliz con la provincia, soy un misionero muy orgulloso de la provincia, a donde voy hablo de Misiones y cada vez que hablo además lo hago con mucho orgullo porque veo lo que pasa en otras provincias de la Argentina. Y realmente a mí me parece que a mí me da mucho orgullo lo que pasa en Misiones con muchas cosas. Es más, te diría, los problemas que tiene Misiones están en todas las provincias. Ahora, las soluciones que hay en Misiones no están en las otras provincias. Y eso me parece que es el diferencial que hoy tenemos como provincia en comparación a otras, incluso con provincias que tienen mucho más recursos. Nosotros no tenemos petróleo, no tenemos minerales, no tenemos gas, no tenemos... Y casi no tenemos coparticipación. No tenemos soja, no tenemos coparticipación, digamos, o sea... y sin embargo tenemos una provincia que en muchos aspectos está muy bien posicionada y que bueno, yo creo que los misioneros estamos bastante de acuerdo en que es una provincia que nos da motivo de orgullo y eso es lindo como misioneros. Bueno, Pablo, quiero agradecerte por la charla. Yo te decía un poco antes de que comience la entrevista, te conocí a través de tus libros, antes de verte buenísimo. En redes sociales y demás. La verdad es que escribís muy bien, son altamente recomendables tus libros. Y la verdad que hacer esta entrevista con el muchacho de fondo es un gusto. Así que muchísimas gracias. El gusto es mío, te agradezco y bueno, cuando gusten charlamos. Dale. Estos temas dan para largo siempre. Claro, eso. Las próximas veces haremos algo más específico seguramente, así nos adentramos. Gracias.